¿No estás de acuerdo tú que entre este plano mal hecho o de la autopoiesis que él genera a propósito de Maturana, que finalmente aseguran este sistema robándonos obviamente el pensamiento crítico al sacar historia, al sacar filosofía? Educación cívica. O sea, quieren gente que más o menos entienda a medias y confíe más de la cuenta para que los mismos sigan donde están y uno más o menos acepte las condiciones del juego cuando son súper inhumanas. Efectivamente, o sea, lo que se ha instalado en Chile de hace tiempo es la idea generalizada y muy básica de que la política es algo negativo, ¿no? Como que la política no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas, un proceso de despolitización. Y ahora nos damos cuenta que la política es fundamental para las cosas cotidianas. Muy bien. Claro, ¿no? sí. Y, por ejemplo, el comentario de hace un rato en relación a las elecciones. En Chile tenemos una democracia, podríamos decir, de baja intensidad. Una democracia restringida, en la cual el único momento democrático es el de la elección. Exactamente. Por eso, entre medio, claro, suben las cuentas. Y resulta que la democracia no solo se manifiesta a través del voto, sino que se manifiesta a través de la organización de la ciudadanía. Y eso no existe. Y eso es lo que provoca que actualmente haya estos estallidos que son desordenados, difusos y sin liderazgo ni representatividad clara. Entonces, para que esto se modifique y nuevamente la democracia realmente esté al alcance de todos los ciudadanos y sean verdaderamente ciudadanos, eso debe cambiarse. Y ojo, esto no se trata solo de la competencia entre izquierda y derecha, etcétera, sino que se trata del sistema completo. O sea, se está arruinando, ¿no?, el negocio, la misma política. Si es que esto no mejora, va a reventar, que es lo que está ocurriendo ahora. Sí. Entonces, en ese sentido, están siendo poco profesionales, ¿no? No están haciendo su trabajo, porque se debe modificar para que siga ocurriendo. Es como la disyuntiva en la que se vio Arturo Alessandri en 1920. Mira, van a ser 100 años. Sí. ¿Cuál era el asunto? O reforma o revolución. Claro. Si no hay cambio, esto estalla. ¿Y qué ha hecho la política? Eso es lo que a los políticos se les está demandando. Si no se hacen cambios a la estructura política y un nuevo pacto social, va a reventar. Y no quiere más la gente la estrategia que llevamos unos 30 años aplicando. Gato, pardismo. Sí. Claro. Todo cambia. Cosmético para que siga igual. Para que todo siga igual. Y en el caso del sistema electoral, todo cambia para ser mucho peor de lo que era. Mucho peor. Porque este sistema que tenemos hoy día, digamos las cosas por su nombre, este sistema fortalece y empodera los privilegios de los que ya tenían privilegios. Claro. En todos los sentidos. Y cada día la representatividad y la legitimidad política es menor. Profesor, una cosa que salta a la vista, que yo creo que a mucha gente le preocupa. No sé si en 5 o 10 años más, cuando se hable de un éxito en este estallido social, la gente recuerde a través de la historia si el éxito se debió a la presión de los saqueos, o sea, de la parte violentista, o al estallido social pacífico. ¿Por qué? Sí, pero antes que me responda a eso. Porque sin duda alguna que la presión violentista es la que ocasionó la debate en el retail, por ejemplo. Creo que eso al gobierno le duele, pero profundamente. En otras palabras, si hubiese habido nada más, o sigue habiendo nada más, una presión pacifista, en realidad el gobierno pudiese saltarse todo eso. Es la conclusión que uno saca. Y en la historia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a recordar como exitistas a los anarquistas que promovieron este violentismo, o vamos a recordar a la gente, miles de personas que estuvieron reunidas pacíficamente protestando? Bueno, lo que tú dices es muy inquietante, porque ya han habido en los últimos años una serie de manifestaciones masivas en muchos ámbitos. Por ejemplo, la marcha contra la AFP, ¿no? Muy masiva. Pacífica, muy pacífica. La marcha de mujeres que hubo también, ¿no? Sí. Y otras más. Sin embargo, no han producido ningún cambio importante. Claro, entonces, al parecer, la única manera de presionar, ¿no?, a la clase política y al poder para que haya cambios importantes es con la participación de la violencia. ¿Y no te parece horrible eso? Me parece espantoso. Y eso tiene que ver justamente con que no hay canales de participación y formas de organización de la sociedad. ¿En serio tú crees, Gonzalo? No, o sea, es lo que, pero es lo que está ocurriendo. Piensa tú lo que ha ocurrido con las marchas anteriores. Muy masivas. ¿En qué ha quedado la marcha anti-AFP?
y las AFP siguen funcionando, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que Resulta ahora hay eran causas individuales. En el fondo, hoy día no hay una sola causa, sino que en el fondo son muchas las causas. Entonces, en el fondo, eso lleva a que sean miles y miles de personas masivas, pero en todo Chile. Sí, Entonces, sí. pero tú crees que si no hubiera existido los hechos de violencia, no hubiera tenido la repercusión que tuvo hoy día en el poder político? O sea, no es que yo lo crea, lo estoy viendo. Date sé, cuenta estoy de acuerdo. la cantidad de manifestaciones Yo tampoco, porque es pacíficas como masivas que avalar, han habido entonces antes. es como avalar que por medio de la violencia finalmente es como se generan los cambios. No, Y estoy de alguna manera- yo no lo estoy avalando. Yo simplemente estoy notando un fenómeno que está ocurriendo. Yo no digo que esa sea positiva, yo de hecho lo encuentro muy negativo. Eso fue lo que pasó. Pero sin embargo así está ocurriendo. Sí, lo que pasa es que entonces eso es sumamente inquietante. el análisis de la academia pasa mucho por eso, entonces va a buscar las causas de y en el origen de, y eventualmente la sumatoria de causas más otros factores desencadenan todo lo que estamos viendo hoy en día. Y efectivamente el poder político ha puesto mucho ojo y atención en esto por todos los efectos colaterales que esto ha tenido. Tú podrías haber tenido a la gente paseándose durante 7 semanas o 7 días por la Alameda con 200.000 personas y los hubiesen seguido mirando igual. Lamentablemente. No los hubiesen segudo mirando igual. Gonzalo, tú estás ahí en pantalla, de hecho, es espantoso, pero la única manera de presionar el poder ha sido la violencia. Tú lo estás consignando, este hecho. Me parece Claro, ojo, me parece no un es análisis que yo importante. diga que así deba ser. No, está Oye, validando, no, usted vio. sino que así está Es ocurriendo. es un análisis y me parece Mejor me parece aclararlo que porque hay gente quede que quizás consignado, piense- es una realidad. Es análisis de academia. De la cual no nos podemos esconder. Ahora, a mí me preocupa el hecho de que al ser un movimiento ciudadano que tenga múltiples incidencias, factores, deseos y peticiones, que todas, yo lo que alcanzo a analizar desde lo poco que uno puede manejar, todas confluyen básicamente en lo mismo. Vuelvo sobre el tema. La Constitución en Chile debe cambiar. Sí, y nadie pide eso. Yo no he visto mucha gente pidiendo eso en la calle, sí. Claro, pero uno lo que más escucha, las pensiones, las cuentas, la vida es muy cara, la vida es muy injusta, los privilegios de algunos. Son cosas puntuales que es difícil poder darle respuesta a todo. Y resulta que la respuesta del político es medidas, maquillaje. Entonces, ¿en qué momento confluimos todos y llegamos a un acuerdo de que hay que cambiar la raíz del problema? ¿Vamos a llegar a esa solución o esto se queda con maquillaje? Piensa tú, por ejemplo, las AFP, que es una demanda tan sentida, no tan un clamor popular, por así decirlo. La reforma. Resulta que, ¿cuál es la reforma a las AFP? Son administradoras de fondos de pensiones privadas, cuyo mayor interés es el negocio, y es lícito si alguien hace un negocio, bueno, que vaya en busca de la ganancia, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Que debiera haber una alternativa a las AFP con otro sistema, ¿cierto?, de pensiones de tipo solidario, probablemente organizados del Estado, porque dudo que algún empresario quiera hacer un negocio de ese tipo, ¿no? No, Para es eso está el rentable. Estado. No, claro, el Estado es una forma de organización de la sociedad por el bien común. Eso es, ¿no? Pero resulta que la Constitución restringe la participación del Estado en la vida económica. Exacto. Entonces ahí nos topamos con esa regla. Entonces la Constitución no es una teoría política lejana a la vida cotidiana, sino que tiene que ver con estas demandas ciudadanas. Entonces ahí está la relación. Pero ¿cómo se prioriza? Y en ese sentido, ¿usted modificaría el principio de subsidiariedad, don Carlos? ¿Cómo, Claudio? No, perdón? yo lo que quiero plantear es lo siguiente, complementando esto. Sí, que estoy hablando con él. Marchas, resultados. Marchas anteriores, malos resultados. O sea, nulos resultados en realidad, ¿cierto? Pero Entonces, pero yo discrepo de eso porque para el movimiento estudiantil Yo también. hubo avances en cuanto a la educación gratuita para un cierto porcentaje de la población. Con el tema de las marchas feministas también hubo una agenda Perfecto. feminista Te voy a- que calmó un poco. lo entiendo perfecto. Lo que te quiero decir es que los esa ánimos. estructura de pensamiento que tú estás describiendo es una estructura cartesiana, sectorial. Y el problema es sistémico, Sí. relacional. Entonces, son dos maneras de pensar y dos maneras de mirar la realidad y de construir esa realidad. Es cierto que se avanzó, sí, pero las cosas se miden por los resultados. ¿Es que acaso cambió en un ápice, por Dios, la calidad de la educación en Chile? No, no. No, pues. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Pésimo, pues. Maquillaje. Maquillaje nuevamente, el plano de arquitectura no se tocó, primera cosa. Segunda cuestión, entonces, distinción entre forma de pensar sectorial cartesiana, relacional, sistémico relacional. Bájeme un poco
porque hay mucha gente que no va a entender en su casa lo que está queriendo decir. Eso es lo que quiero decir ahora. Hubo gente que accedió por primera vez a una educación gratuita. Claro, no. Que puede ser de mala calidad, pero accedió a una educación gratuita. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que hay una forma de pensar del movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día el gobierno? El gobierno lo que está haciendo es dar respuestas de a una, cuando el problema, lo que reclama la gente es una cuestión, una mirada más sistémica.